Hola a todos y bienvenidos al canal de Henry Paul. Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2025 y tenemos para analizar un documento bastante directo del hermano Dairon Benítez. Se adentra en un tema que, siempre es complejo, la infalibilidad de la Biblia. Sí, y además lo hace sin rodeos. Nada de rodeos, no. El título ya lo dice todo. La Biblia no es infalible. Así, en mayúsculas. La verdad es que presenta un argumento muy combativo y nuestra misión hoy es, meternos a fondo, desgranar su lógica y ver a dónde nos lleva. Exacto. Y lo primero que hace, que me parece muy acertado, es ir a la definición. A la base. A la base. Busca infalible, nos dice que viene del latín infalibilis, que significa básicamente que no puede cometer errores. Y a partir de ahí, claro, lanza la pregunta clave. ¿Tiene errores la Biblia? Y la respuesta que da es un sí rotundo. Pero ojo, con un matiz muy importante. Cierto. No se mete con la inspiración divina original, sino que apunta directamente a los errores de traducción. Ahí es donde pone todo el foco. Venga, vamos a analizar ese argumento. Pues sí, porque como decías, no se anda por las ramas. Para nada, apunta directamente a una de las versiones más conocidas, la Reina Valera de 1960, y la critica con una dureza que a mí me sorprendió, la verdad. Es que el lenguaje es muy fuerte. La describe, y cito, como una basura de versión. Uf, tremendo. Es una afirmación muy seria. Y claro, tiene que respaldarla. El documento dice que se gana esa descripción por dos motivos. A ver. El primero, por ser infiel a los textos originales en hebreo masorético y griego. Y el segundo, por contener lo que llama textos apócrifos y espurios. Y no se queda en la teoría, ¿verdad? Va a los ejemplos prácticos. Ahí es donde se pone interesante, sí. El primer caso que pone sobre la mesa es un versículo del Evangelio de Mateo. ¿Cuál exactamente? Mateo capítulo 17, versículo 21, que en la Reina Valera del 60 dice, «Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Una frase que, muchísima gente conoce. Claro. Pues bien, el documento afirma, de forma categórica, que este texto no se halla en los manuscritos más antiguos del siglo IV. Y aquí es donde el autor, el hermano Dairon Benítez, saca la prueba, ¿no? Hace referencia a una notación de un texto griego interlineal. Cita algo como MT 1721 y WPR+. Esa doble barra, ¿qué es exactamente? Suena muy técnico. Pues esa doble barra es la clave. En el mundo de la crítica textual, es una señal. Es la forma que tienen los expertos de decir, atención, aquí falta algo. Indica que ese versículo no está en las fuentes que se consideran de máxima referencia. Ah, vale. En este caso, en los manuscritos que usaron Westcott y Hort, que son dos eminencias en este campo. O sea, es una prueba documental para decir, esto, en origen, no estaba. Entiendo. Entonces, el argumento no es una opinión. Se basa en una disciplina académica. Pero, ¿por qué esa insistencia con el siglo IV? ¿Qué tienen de especial esos manuscritos? La referencia al siglo IV es fundamental. Es que de esa época son nuestros tesoros textuales. Los más antiguos. Los más antiguos y completos que han sobrevivido, sí. Hablamos de códices como el Sinaítico o el Vaticano. Imagina que son como las fotografías más nítidas y antiguas que tenemos del Nuevo Testamento. El argumento es demoledor. Si una frase está en una traducción de 1960, pero no en nuestras fotos del siglo IV, lo más seguro es que sea un añadido posterior. Es la idea del juego del teléfono, pero a lo largo de milenio. Es una analogía perfecta, sí. Un mensaje original se copia a mano durante siglos, y por el camino un copista, a lo mejor añade una nota en el margen para aclarar algo. Y el siguiente que lo copia cree que forma parte del texto. Justo. Y la crítica textual es ese trabajo de detective para intentar quitar todos esos añadidos y volver al mensaje original. Y lo que dice este documento es que Mateo 17:21 es uno de esos pegotes que se colaron. Vale, entiendo. O sea, acusa a la Reina Valera del 60 de usar una cadena de copias, contaminada, en vez de ir a las fuentes más puras. Precisamente. Cuestiona la genealogía del texto. Usa este ejemplo para decir, mirad, aquí tenéis la prueba de que esta traducción tan respetada tiene palabras que, muy probablemente, Jesús nunca dijo. El punto con Mateo queda claro. Es un añadido, según el autor, pero quizá no cambia una doctrina central. Sin embargo, me da que el documento se guarda lo más fuerte para el siguiente ejemplo, ¿no? Totalmente. Si lo de Mateo era un aviso, lo que viene ahora es un cañonazo directo a la línea de flotación de la teología de muchas iglesias.
Nos vamos a la primera epístola de Juan. A Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y de nuevo, el foco en la Reina Valera 1960. El versículo dice: «Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno». Este es, el versículo de la Trinidad por excelencia para muchísimos cristianos. El más claro y explícito de toda la Biblia, ¿sí? Y aquí el documento es incluso más contundente. Afirma que toda esa parte de en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, es simplemente una adición. Espera. Dice textualmente que no pertenecen al texto inspirado y que fueron añadidas por algún escribano no inspirado. Pero, a ver, un momento. ¿Estás diciendo que el único versículo que define la Trinidad de forma tan clara podría ser un añadido? O sea, una nota al margen que se coló en el texto. Eso es, una bomba. Es una bomba, sí. Y de hecho, es el caso de estudio más famoso de toda la historia de la crítica textual. Los académicos lo llaman la coma juanina. La coma juanina. El coma Johanneum. Y de nuevo, el documento del hermano Dairon Benítez va al texto griego para probarlo. Demuestra que en los manuscritos fiables, el versículo es muchísimo más corto. ¿Y qué dice el original según esas fuentes? Dice simplemente, porque tres son los que dan testimonio. El texto griego es otitrisisine y martiruntes. Y ya está. Se acaba ahí. Ni cielo, ni Padre, ni Verbo, ni Espíritu Santo. Increíble. ¿Y se sabe cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo se añadió? La historia es fascinante. A ver, en resumen, la coma juanina no existe en casi ningún manuscrito griego antiguo. Aparece por primera vez tarde, en el siglo IV o V, y en latín, no en griego. Probablemente como una glosa, una nota al margen. Una aclaración de un teólogo. Exacto. Para conectar el texto con la doctrina de la Trinidad. Y con el tiempo, pues un copista la metió dentro del texto principal. La gran polémica estalla en el siglo XVI con Erasmo de Róterdam. El famoso humanista, claro, el que preparó la primera edición impresa del Nuevo Testamento en griego. Él mismo. En sus primeras ediciones, Erasmo no la incluyó. ¿Por qué? Porque no la encontraba en los manuscritos griegos que él tenía. Y me imagino que eso no sentó muy bien. Le acusaron de hereje, de atacar la Trinidad. La presión fue tan bestial que Erasmo dijo que la incluiría si le mostraban un solo manuscrito griego que la tuviera. Le encontraron uno de dudosa calidad y Erasmo, pues cumplió su palabra y la metió a regañadientes en su tercera edición. Y de ahí, de esa edición de Erasmo, pasó a casi todas las traducciones de la Reforma. La King James, la Reina Valera. O sea que el autor está usando el caso estrella de la crítica textual como su prueba definitiva. No es una opinión suya, es algo reconocido por la mayoría de eruditos. Exactamente. Lo usa como la prueba irrefutable. Su lógica es aplastante. Si se puede demostrar que un texto tan importante para una doctrina fue añadido siglos después, ¿cómo vas a decir que la traducción que lo incluye es infalible? Vale, entiendo los ejemplos, pero ayúdame a conectar todo. ¿Cómo salta el autor de «hay dos versos dudosos en esta versión» a la conclusión tan categórica de que la Biblia no es infalible? Es un salto grande, pero sigue una lógica muy estricta. La conclusión es que estos ejemplos, dice él, demuestran que la Biblia no es infalible, sino falible. Y define falible como algo que contiene errores de traducción. A ver, es casi un silogismo. A ver, explícamelo. Premisa 1. La infalibilidad exige perfección, 0 errores. Premisa 2. La Reina Valera del 60 contiene textos como Mateo 17:21 o la coma juanina. Según la crítica textual, son errores, son adiciones. La conclusión, por tanto, es que esa traducción no es perfecta. Y si no es perfecta, no puede ser infalible. Claro, el ataque no es al texto original, sino a la perfección de las copias y las traducciones que tenemos hoy. Justo. Y al hacer esto, el documento nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿Dónde está la autoridad final? En la tradición, en una versión como la RVR 60, que la Iglesia ha usado durante siglos, o en lo que los académicos reconstruyen a partir de los manuscritos más antiguos. Y esa es la gran batalla de fondo. Este documento se posiciona claramente en el bando de la crítica textual. La máxima autoridad para su autor está en esos manuscritos del siglo IV. Pero eso choca con otras posturas que defienden el texto recibido, la tradición de la que beben la Reina Valera o la King James. O sea que no es solo un debate sobre dos versículos,
Es un debate sobre qué consideramos que es la Biblia, la versión de la tradición o la versión reconstruida por los expertos. Es una distinción crucial. Es la distinción clave, y el documento del hermano Dairón Benítez no deja ninguna duda sobre su postura. La autoridad está en el origen, en la fuente más antigua. Cualquier desviación es un error que anula la infalibilidad. Bueno, en resumen, hemos analizado un documento que desafía la idea de la infalibilidad bíblica. Pero es vital entender desde qué ángulo lo hace. No ataca la inspiración original, sino la fidelidad de traducciones concretas, usando la Reina Valera del 60 como su principal ejemplo. El análisis nos ha llevado desde la definición de infalible hasta esos dos casos prácticos tan potentes en Mateo y en 1 Juan, y ha usado la ausencia de esos textos en los manuscritos más antiguos como su argumento central para llamar a la RVR 60 no solo falible, sino, en sus propias palabras, basura. Es un enfoque centrado en depurar el texto, en identificar añadidos que se colaron con el tiempo, ya fuera por accidente o quizá con intención para reforzar una doctrina. Exacto. Y este enfoque nos deja con una reflexión final que va más allá del propio documento. Si aceptamos su premisa, que la pureza de un texto se mide por su cercanía a las fuentes más antiguas, las implicaciones son enormes. La pregunta que queda en el aire es, si la base textual de las Escrituras puede cambiar a medida que encontramos manuscritos más antiguos, ¿qué nos dice eso sobre la solidez de las doctrinas que se construyeron a lo largo de la historia, apoyándose precisamente en versículos que ahora se consideran añadidos posteriores? Una pregunta que, desde luego, da para pensar, y mucho. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Si este contenido os ha parecido interesante, nos ayuda mucho que le deis a me gusta, que lo compartáis y os suscribáis para poder recibir más contenido que se subirá a este canal. Gracias por acompañarnos.